Hay que tomar muy en serio la actitud de Manuel Zelaya cuando después del zafarrancho que los diputados y seguidores de Libre protagonizaron en el Congreso Nacional, adoptó una posición de mansa paloma, considerándose agredido por la policía después de que todo mundo vio las tomas por televisión donde Zelaya actuaba como un verdadero incitador para que grupos de personas enervadas penetraran al Congreso Nacional en un estado animosamente confrontativo. La fiscal de Derechos Humanos cometió un grave error al anticiparse a calificar de uso excesivo de la fuerza pública para desalojar a las personas que ingresaron al Congreso Nacional, provocando daños al inmueble. Estas manifestaciones de los seguidores de Libre frente al Congreso no fueron algaradas espontáneas, sino actos de guerrilla urbana, preparados a conciencia por grupos radicales que usan al Partido Libre. La planificación y coordinación con que estos grupos ejecutan estas acciones, como el de rociarle combustible en la ropa a las personas, es sintomático de que hay intenciones de agravar los episodios de violencia como parte de un entramado de actitudes de los grupos de izquierda que en su conjunto están acobijados por Libre y que actúan en contrario al orden constitucional de nuestro país. Hay acciones que ya no corresponden al derecho de la protesta que tienen las personas, porque cuando un acto lleva implícito un delito, como es atentar contra la humanidad de las personas y los bienes del Estado, ya implica penas por ser actos violentos concretos. Pero si una fiscal del Ministerio Público anticipa juicios favorables a los autores de los hechos violentos, entonces lo que sucede es que este tipo de declaraciones incentiva en las personas partidarias de los actos violentos el propósito de atacar y desestabilizar el orden constitucional. Y es demasiado notorio, pero no es inverosímil, que en los últimos tiempos hay fiscalías del Ministerio Público que toman partida y se identifican con los autores de los actos que lindan con el delito, como los protagonizados por los diputados y seguidores de Libre. Esto no significa que es todo el Ministerio Público el que observe esta falla. Son algunos fiscales, por cierto nuevos, que tienen enfoques legales absolutamente distorsionados para no saber distinguir entre la violencia y la connivencia. La izquierda agrupada en Libre no quiere entender que su principal obstáculo para no ganar una mayor aceptación entre los hondureños es este tipo de conducta de Manuel Zelaya, que tras los hechos violentos perpetrados para tomarse el Congreso Nacional y luego fingirse en el papel de víctima, es creer que los ciudadanos somos tontos para no interpretar el desparpajo armado por Zelaya y sus seguidores para conseguir un fin político. Es el clásico cuento de los pájaros disparándoles a las escopetas con el que Zelaya no puede pensar que va a pasar como un tipo listo entre la mayoría de los hondureños. Por el contrario, la gente que vio por televisión cómo arengaba a sus diputados y seguidores para que entraran al hemiciclo en desbandada, sabe que Zelaya no actúa como un dirigente serio y que está dispuesto a conseguir sus objetivos políticos apelando a la violencia. Esta conducta es patética en Zelaya porque no se da cuenta de que con este proceder Libre no gana, por el contrario se autominimiza, porque la gente cuando ve esta clase de comportamiento más bien lo condena. En efecto, todo aquel que se pone al frente de los focos de la violencia antisocial recibe el rechazo por emplear la violencia como sistema de lucha política. Y el problema es que Zelaya y muchos de sus seguidores de Libre se sienten seducidos por aquellas acciones donde la violencia es el modus operandi para buscar avances en sus posiciones. Por eso creemos que hay que tomarse en serio la violencia de esta izquierda radical que tiene a Zelaya a la cabeza, porque forma parte de un entramado de actitudes en que creen que todo mundo les tendrá miedo cada vez que avanzan en sus hechos violentos. Y como decíamos ayer, este es un peligro real para la democracia, especialmente porque algunos ingenuos son partidarios que a hechos de esta clase la autoridad no les debe responder y entonces estos grupos irán creciendo con sus actos de violencia ante el vacío de autoridad hasta que finalmente intenten incendiar la convivencia entre los hondureños. El verdadero problema en este asunto está en la polémica sobre la gestión del despliegue policial, como sucedió en el Congreso hace 2 días, que algunos creen que fue innecesaria y nosotros sostenemos que en el momento en que estos grupos perciban que hay un vacío de autoridad, por la razón que fuera, habrá una extensión de la violencia, de una violencia que se nutre de la manipulación de los demagogos que están al frente de estos grupos, pero también por la complicidad de los demás sectores que estando en contra de estos hechos violentos, con el silencio legitimador, incumplen el deber moral y político de oponerse y condenar la violencia como conducta política. Así son las cosas y así se las hemos contado el jueves 15 de mayo del 2014.
Buenas noches.